Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me estén escuchando. Mediante este video, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a disoluciones químicas, pero una parte nueva. Vamos a hablar sobre las concentraciones. Para ello, vamos a comenzar con un pequeño ticket de entrada para poder ver cómo estábamos. El ticket consiste en lo siguiente. Considera la siguiente situación. Una persona agrega una cucharada de azúcar a una taza de té. Hasta ahí nada difícil. Esta taza está medio llenar, a una determinada temperatura. Esta persona sabe que con esas condiciones, si agrega más azúcar, se forma precipitado, por lo que decide agregar el doble de agua y ve que lo máximo es 2 veces lo anteriormente agregado. La pregunta es, ¿varió la solubilidad? Cuando uno ve este tipo de preguntas, miren, este tipo de preguntas es lo más cercano a lo cual ustedes van a encontrarse en preguntas de la nueva prueba de selección universitaria o como quiera que se llame ahora. ¿Por qué? Porque acá lo que queremos evaluar es una habilidad y vamos a ver cómo podemos entender este enunciado. ¿Qué concepto está detrás de este? La solubilidad. Por lo tanto, tenemos que ver si es que acaso lo que nosotros comprendemos de solubilidad se está aplicando. Cuando nosotros hablamos de este concepto de solubilidad, hay ciertos elementos que están presentes, como por ejemplo, soluto, disolvente, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, y hay ciertas cosas que acá me están diciendo. Por ejemplo, de que si yo agrego a una cantidad de agua a una temperatura, al final el azúcar puede llenarse hasta un máximo, porque si yo agrego un poquito más, cae un precipitado. ¿Qué significa eso? Que estamos ante una solución saturada. Por lo tanto, estamos diciendo que lo máximo que es capaz de agregarse a esas condiciones es una cucharada de té. A continuación vamos a hacer un modelo, vamos a visualizar esto. Primero pensemos en una taza de té. Esto lo saqué de internet, lo encontré muy bonito, así que espero que el creador de esto no me demande. ¿Qué podemos encontrar acá? Tenemos que considerar que en nuestro dibujito vamos a llenarlo hasta la mitad. Listo, ahí está hasta la mitad. Ahora tenemos que agregar una cantidad de azúcar. Ahí está la cantidad de azúcar. ¿Cómo podemos disolver esto? ¿Qué habría que hacer? Vamos a aplicar un aumento de energía. ¿De qué forma? Podemos, por ejemplo, revolver o aumentar la temperatura. Dado que no podemos variar la temperatura, vamos a agitar. Listo. Se disuelve. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos en este momento en base a lo que dijimos anteriormente? Si yo agregara, aunque sea un poquito de azúcar más, va a formarse un precipitado. Por lo tanto, esta disolución que estoy viendo acá es una disolución saturada. Pero ahora me plantean lo siguiente. Vamos a agregar el doble del volumen de agua. Pero miren cómo lo pone, el doble de la masa de agua. ¿Por qué habrán dicho eso? ¿Por qué no dijeron volumen y por qué me dijeron masa? Esa se las voy a dejar para que la piensen, ¿ya? Pero vamos a ver esto cómo lo podemos entender. Agregamos el doble. ¿Cuánta azúcar podría yo agregar? El doble. Y si disuelvo, se disuelve completamente. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir si ahora planteamos la información que hemos visto de una forma más o menos como un resumen? Pensemos, una cucharada en un volumen, 2 cucharadas en 2 volúmenes. O sea, podemos escribirlo como una fracción. ¿Y qué tal si vamos ordenando esto? ¿Es la misma masa de soluto por masa de disolvente? Acá el tema del disolvente está como un volumen y me hablan de masa. Bueno, como estamos a la misma temperatura, podemos decir que el volumen no se va a expandir ni se va a contraer. Tienen que acordarse de que los líquidos tienen una característica, particularmente el agua. ¿Cuál es la característica del agua cuando se congela? Hace algo muy particular. No sé si alguna vez dejaron un vaso de vidrio con agua y se les ocurrió meterlo en el refrigerador. Se quiebra. ¿Por qué? Porque el agua se expande. Es decir, el volumen depende de la temperatura. Por eso es que nosotros hablamos de masa, para independizar esto. Pero en este caso estamos hablando de que estamos trabajando a una misma temperatura. Por lo tanto, podemos decir que es independiente hablar de masa o de volumen. Y no se preocupen por este detallito porque lo vamos a ver en todas las clases siguientes. Entonces, la respuesta es no, no cambió la solubilidad. Esto es una pregunta que perfectamente les podría haber aparecido en la prueba de selección universitaria nueva. Qué sé yo, prueba de nueva. Ya, entonces, vamos a comenzar ahora con una motivación. Para ello, yo quiero presentarles algunos ejemplos que nosotros anteriormente habíamos visto. Por ejemplo, el pan. ¿Qué habíamos visto del pan? El pan es una mezcla de distintos elementos, ¿cierto? Perfecto. También habíamos visto, por ejemplo, cuando uno hace un café. Le agrega leche, le agrega azúcar.
y también hace una mezcla. También habíamos visto, por ejemplo, cuando uno agrega tinta en una disolución. Entonces ahora nos planteamos una pregunta. Si ustedes quisieran decirle a otra persona, oye, quiero que hagas lo que yo hice, ¿cómo se lo dirías? Agrega cuánto de esto, cuánto de lo otro. No sé si estos días, por ejemplo, ustedes han estado comiendo pan amasado. Mi mamá está haciendo mucho pan amasado, así que ando un poco más gordito. Sin embargo, una de las cosas interesantes de esto es que ella ha ido probando distintas recetas. Esas recetas tienen algo muy particular. Cada una de ellas dice que hay que agregar tantos gramos por tantos gramos y cosas similares. Cuando ustedes tratan de comunicar el cómo está hecha una mezcla, tienen que hacerlo a través de ciertos números. Entonces, nosotros vamos ahora a hacer algo interesante. Vamos a pasar desde un fenómeno que es lo que nosotros observamos, lo vamos a tratar de hacer un poco más abstracto y describirlo de una forma en que le vamos a poner números. Siempre esto complica mucho, pero yo quiero invitarlos a que ustedes vean de que esto es algo más común de lo que ustedes creen, lo hacen de forma bastante cotidiana. ¿Cómo es el caso? Por ejemplo, la pregunta de focalización en toda esta clase va a ser ¿cuánto es mucho o poco? Para ello, quiero retomar la motivación en base a elementos que ustedes ya han visto. Por ejemplo, no sé si ustedes han encontrado en algún momento este tipo de tablas que están presentes en chocolates, alimentos, bebidas, etc. Esto corresponde a información nutricional. Y tienen cosas muy interesantes, porque estos son el tipo de cosas que ustedes tienen que estudiar si es que acaso van a querer estudiar, si quieren ser nutricionistas, si quieren ser algo relacionado con la salud, o si quieren cuidar a alguien que tenga una dieta, un familiar, porque van a aparecer ciertas cosas, por ejemplo, energía en kilocalorías. Bueno, ¿y qué son las kilocalorías? Eso se ve más adelante. Pero ¿por qué sale un 5%, 29%, 0%, 0%? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere ese porcentaje y por qué abajo me lo ponen en porcentaje y arriba me lo ponen como gramos? ¿Por qué hacen esta cuestión? ¿Y por qué me ponen por 100 ml si yo tomo más de 100 ml? Yo cuando tomo una bebida tomo, ¿cuánto serán? ¿200 ml o 240? Y me ponen 100. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, este tipo de preguntas son las que vamos a ver. Otro ejemplo muy común es lo que ustedes pueden encontrar en un botiquín o en su baño cuando vean las cremas. Por ejemplo, hay algunas cremas que tienen números bastante grandes y dicen 30%. ¿Y por qué sale eso? Que hay un 30% también en una cantidad determinada, pero fíjense bien, abajo sale 200 ml. O sea, este frasquito tiene 200 ml, pero dice 30% ¿de qué? Este tipo de preguntas son las que yo quiero que ustedes comiencen a quedarle en su cabecita porque son cosas que ustedes van a encontrar. Es más, quizás alguno de ustedes quiera ser dermatólogo, carreras que pueden ser muy útiles y muy necesitadas actualmente. Y ustedes tienen que aprender a entender este tipo de cosas. O bien, ustedes, por ejemplo, van a encontrarse en su diario vivir. Yo sé que ustedes no, porque son jóvenes bastante sanos, que la gente consume bebidas alcohólicas. Chile es un país que tiene una industria nacional de vino muy grande en cuanto a una cepa que se llama la Carmener. Es una historia sumamente interesante de por medio de que en Francia hubo una muerte de todas las cepas de la vid y justo estaba la chilena que se fue allá a Europa debido a una pulga. Es muy interesante. Ahora, ¿qué tiene de especial que yo les esté hablando sobre el vino y les esté hablando de concentración? Nuevamente, si ustedes se ven una botella que algún familiar tenga, ustedes se van a encontrar con que dice 15% vol. ¿Qué es esta cuestión? ¿Y por qué en algunos casos, por ejemplo, hablan de la cerveza que son alcohólicas grado 4? ¿Qué es toda esa cuestión? O por ejemplo, de que alguien cuando estaba conduciendo dio en el test, en el alcotest, grado tanto. Bueno, ¿de qué me están hablando con esos números? Ese tipo de preguntas son las que nosotros vamos a poder responder si es que podemos tener unos conocimientos y podemos desenvolvernos dentro de este mundo. La idea no es que ustedes sean químicos, farmacéuticos especializados en hacer la receta magistral. No, tampoco es que ustedes me estén haciendo un laboratorio de drogas ilegales. No, tampoco. Eso es Breaking Bad. La idea es que ustedes tengan las habilidades para poder desenvolverse en un mundo en el cual estos elementos están presentes. Por lo tanto, con todo eso, ahora el objetivo va a ser establecer la cantidad de soluto en la solución mediante cálculos de concentración en solución y en diluciones para describir disoluciones.
Es algo complejo, pero vamos a ver cómo podemos ir estudiando este objetivo. Para ello hay que recordar ciertos conocimientos que hemos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, en cuanto a mezclas, hay ciertos conceptos que requerimos. Esto, para que lo piensen, es como una especie de pirámide. Cuando hablamos de mezclas y todas esas cosas, nosotros fuimos poniendo las bases. Ahora nosotros estamos construyendo las partes más de al medio de la pirámide y luego nosotros vamos a poder llegar a las partes más complejas, que son propiedades de los gases, descenso, propiedades coligativas, etc. Pero para eso necesitamos cimentar lo que ya hemos visto. Todo esto, yo simplemente no tengo la posibilidad de que ustedes me den sus ideas de forma simultánea. Sin embargo, vamos a poner las definiciones y decir que soluto, vamos a recordar, es el compuesto en menor cantidad. Disolvente, él es el que está en mayor cantidad en una disolución. Me estoy refiriendo. Mezcla homogénea es cuando no se puede distinguir entre las fases. Y los factores que afectan la solubilidad: primero, solubilidad, lo hemos visto en el ticket de entrada, masa de soluto en masa de disolvente. Y la temperatura tenemos dos casos: cuando tenemos un sólido en un líquido, un gas en un líquido. En ambos casos el comportamiento no es el mismo. ¿Ya? Esto es para que lo tengan presente.